Señor presidente, muchas gracias. Señor, yo quisiera decir lo siguiente, ¿no? No podemos estar echándole la culpa solamente a la informalidad. La economía del país se mueve de esa manera. No está bien, pero se mueve de esa manera. Pero hay una institución al frente. Hay alguien que tiene mucho más poder que el informal, que es el Estado. Y ese Estado no ha hecho absolutamente nada. Y nosotros hemos estado con Rita Monterola, incluso con los jóvenes, en muchas marchas en las calles para defender los derechos laborales. Y hemos actuado consecuentes con nuestros principios en defensa de los derechos de los trabajadores. Y creo que el tema no va por una entidad que tiene responsabilidades grandes y dicta normas de carácter laboral, sino va por las instituciones, ministro, que tenemos que exigirles que trabajen más y que sean mucho más eficientes. Entonces yo en esa línea, señor presidente, considero que las entidades que tienen que ver que el trabajador pueda gozar de sus derechos laborales no han estado haciendo lo que debían hacer. No han estado haciendo lo que debían de hacer. Quizás el ministro ha tenido voluntad de sacar esto adelante, pero quienes tienen que operar en las calles la protección de los derechos laborales, ministro, no lo han hecho. No lo han hecho. Y aquí yo voy a ser más específico desde el punto de vista laboral y de sus responsabilidades. Tenemos una labor preventiva laboral que en este caso no ha funcionado, porque si no lo que ha pasado, un joven muerto en un container, no hubiera sucedido, porque la labor preventiva laboral no ha funcionado, ministro. Porque si esa labor preventiva laboral del Estado se hubiera cumplido, no hubiera habido los muertos que ha habido de estos jóvenes peruanos, que no son mayores de edad. Ministro, uno de ellos tenía 17 años. 17 años. Entonces, el trabajo preventivo del Estado para cuidar la vida de los trabajadores no ha hecho la labor que debía hacer. Y por ministro, por esta idea del discurso de algunos que creen que el trabajador es un estorbo. Mucho costo laboral, dice. Y el trabajador no es un costo laboral. ¿Ha visto usted? Esto de decir mucho costo laboral, ha habido más bien un costo de una vida de un trabajador, de manera dramática. Entonces, ministro, esta labor preventiva laboral, entiendo que tiene que hacer el Estado. ¿Por qué no se hizo? Porque entiendo que no ha habido inspecciones solamente de capacitación. ¿Por qué estos señores no hicieron? ¿Por qué no se hizo las inspecciones en seguridad y salud en el trabajo? Hay una dirección regional que tiene que hacer esta labor y ha habido 0 inspecciones en salud y protección en el trabajo. Seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estas labores preventivas laborales y seguridad y salud en el trabajo no se ha hecho. No hay una sola inspección. Creo que, como usted lo ha explicado, se está esperando las denuncias. ¿Y quiénes denuncian, ministro? Denuncian los sindicatos. Porque si el trabajador denuncia, al día siguiente está en la calle. Al día siguiente está en la calle. Y como tenemos una política laboral que si lo votan a un trabajador no lo reponen, si no se le paga una indemnización, entre comillas, que en la práctica no es indemnización, no pasa nada. Ese es el sistema laboral que tenemos, el gran sistema laboral que tenemos en el Perú. El de votar a una persona y solamente pagarle indemnización. Entonces, ministro, no se ha estado cumpliendo con esta labor de inspección para prevenir
una serie de asuntos y solamente se ha estado visitando los centros de trabajo, señor presidente, ante las denuncias de los sindicatos. Y las otras denuncias que llegan al Ministerio de Trabajo son denuncias anónimas. Pues el trabajador que haya denunciado, a ver, de manera directa, creo que es ninguno o muy poco, porque al día siguiente está en la calle. Entonces, esto nos demuestra, ministro, que el Estado no está haciendo su labor preventiva, su labor para darle seguridad al trabajador y cuidar su salud. Porque esto no hubiera pasado, ministro, es una cuestión de lógica. Si se hubiera estado haciendo, no hubiera sucedido lo que ha sucedido. El Ministerio de Trabajo, ministro, y específicamente la SUNAFIL, tenía un plan nacional. Fíjese, había un plan nacional que tenía por objeto, fíjese, tenía por objeto verificar, inspeccionar estos sectores informales. Entiendo que esa resolución para conformar el plan piloto cuadrantes inspectivo, así se llamaba, 2015, de la SUNAFIL, resolución 028-2015, donde habían preparado ir a Gamarra, ir a La Victoria, ir a las Malvinas, etcétera, etcétera, en estos sectores sensibles donde hay trabajo informal. ¿Qué sucedió? Se paralizó el plan piloto cuadrante inspectivo en la SUNAFIL. Y pasó lo que ha pasado, porque bueno, dieron 180 días, ampliaron el plazo, pero pues en febrero del 2016, ministro, lo paralizaron. Entonces queremos saber por qué SUNAFIL, la intendenta de SUNAFIL, la superintendente de SUNAFIL, paralizó este plan del cuadrante inspectivo, porque yo creo que eso es una situación bastante grave. SUNAFIL tiene autonomía, que nos diga por qué, qué pasó, porque ya nos han entregado documentación los mismos trabajadores, estaban yendo a sectores de Gamarra y otros sectores, donde aparecen las fotos precisamente de los inspectores del SUNAFIL yendo a hacer las inspecciones en estos centros donde se practica el trabajo informal. Luego vino lo que ha venido. Aquí están las inspecciones, ministro, las fotografías de los trabajadores donde se hacían esas inspecciones. La respuesta de la señora superintendenta debía decir, oiga, ¿por qué se paralizó esta situación? ¿Qué es lo que ha sucedido? Necesitamos una explicación clara y contundente, señor ministro. Como también saben los trabajadores, se hace un rol de empresas que se entregan a las regiones y se entregan a la Dirección Regional de Trabajo. Y ese rol de empresas debía ser inspeccionado por las regiones o por la Dirección Regional de Trabajo. Las que no estaban en ese rol de empresas debía inspeccionar la SUNAFIL. Y la SUNAFIL no inspeccionó Malvinas, porque en ese rol de empresas no estaban las Malvinas para que otros centros los puedan inspeccionar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegaron a las Malvinas? Porque si se hubiera cumplido este rol de empresas y este plan cuadrante inspectivo, la situación hubiera sido absolutamente distinta, porque el Estado hubiera cumplido un rol preventivo en esta materia. Como verá, ministro, el Estado estaba, como dicen vulgarmente, con los pantalones abajo. El Estado estuvo con los pantalones abajo y nos agarró así la situación porque había inoperancia, ineficiencia, no había una respuesta clara, no hay inspectores en el SUNAFIL, no tienen recursos en el SUNAFIL. El dinero que han dado para trabajo forzoso, ministro, que es una dependencia individual, y para el trabajo infantil, pura charla. Yo tengo aquí los reportes, charlas, capacitación y nada de trabajo en las calles. Y eso se tiene que rectificar.
trabajo forzoso y trabajo infantil, en áreas que no se ha hecho absolutamente nada. Señor, eso es grave también porque solamente aparecen charlas y una serie de cosas más. De manera tal, señor presidente, señor ministro, yo le dejo esa preocupación. Está bien, coincidimos con usted con las medidas que se están tomando, presupuesto y todo lo demás. Cumplir con los inspectores de SUNAFIL para pagarles de una vez su bono y todo lo más. Pero hay áreas donde están paralizadas y una SUNAFIL que no ha estado cumpliendo su tarea. Y creo que, fíjese, en nombre, haciendo un homenaje póstumo, como siempre acostumbramos a hacer lamentablemente en el Perú, habría que sacar adelante esas leyes como homenaje póstumo a esos chicos de familias sencillas que se han muerto de esa manera, terrible ante los ojos de todos los peruanos. Y como usted lo ha prometido, ayude a esas familias, porque el muchacho que sacaba el fluorescente por el agujero del container tiene una guaguita de 3 meses y su esposa, y tiene una mamá anciana que no se va a poder mantener por sí sola, y todos los demás. Yo creo que el Estado ahí debe cumplir su labor como responsable. Es decir, el empleador, que es el Estado, que no tuvo el cuidado de elegir bien a los funcionarios que debieron hacer estas inspecciones y cumplir con el trabajo forzoso, inspeccionar, tiene una responsabilidad frente a la víctima. Y ese rol yo creo que debe cumplirlo el Estado a través del gobierno. Primero había explicado que había un plan para ir a verificar esa informalidad. Y ese plan el Estado no lo ha cumplido, ¿no? Por algunos funcionarios que no han tenido el cuidado de seguir con ese plan. Y en segundo lugar, jálele las orejas a su gobierno, ministro. Jálele las orejas, porque fíjese, estamos analizando, no sé si la negligencia, el dolo, la indiferencia, la insensibilidad de lo que ha sucedido. Pero mire, aquí hay un proyecto de ley presentado el 22 de mayo de este año, donde se indica Ley Generales de Inspección de Trabajo, precisamente de lo que estamos hablando. Y mire usted lo que dice, ministro, firmado por el presidente Kuczynski y el primer ministro Fernando Zavala Lombardi, dice suspensión del procedimiento sancionador, es decir, que el procedimiento para sancionar a una empresa que está incumpliendo sus deberes laborales. ¿Qué dice ese artículo 45A para modificar la Ley General de Inspección de Trabajo? Como el cangrejo para atrás. El procedimiento sancionador se suspende cuando el sujeto inspeccionado comunica a la autoridad inspectiva del trabajo que antes del inicio o durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas ha sido demandado en sede jurisdiccional por el incumplimiento de las mismas obligaciones. Es decir, que si el trabajador recurre también al Poder Judicial, el Ministerio ya no debe hacer nada. Se paraliza, se cierra el procedimiento en el Ministerio de Trabajo y que se mueran y se siguen muriendo las personas. Que haya la violación de los derechos laborales no interesa. Que se coman un juicio de 5, 6, 7 años no interesa. Me parece este proyecto, mire, en mayo de 2017 el señor Kuczynski era el primer ministro. No puede ser, porque lo primero que tenemos que hacer es tomar medidas ejecutivas para defender un ser humano que es el trabajador y no esperar pues que los jueces resuelvan en 10 o 15 o 20 años. Yo creo que este proyecto de ley, distinguido ministro, hay que retirarlo. Usted tiene la autoridad, usted es ministro de Trabajo y con la experiencia que hay, esto hay que dejarlo sin efecto. Muchas gracias.